El curso es aritmética, es lo que vamos a aprender, ¿ya? Y el tema es multiplicación y división. ¿Ya? Multiplicación y división. Un tema no muy complicado, pero que tiene algunos detalles que por ahí vamos a ir mencionando poco a poco. En una multiplicación, por ejemplo, algo básico y fundamental es conocer que en una multiplicación en su condición más básica existen dos factores, multiplicando el primero y multiplicador el segundo. Entonces hay dos factores en una multiplicación, multiplicando y multiplicador. El resultado de todo esto viene a ser el producto. Entonces los términos de una multiplicación, los términos son multiplicando, multiplicador y producto. Los factores son dos, multiplicando y multiplicador. ¿Ya? Ejemplo, vamos a ver en una situación un poquito más compleja. Si yo tuviera que multiplicar, por ejemplo, ABCD por un numeral XY, el multiplicando sería ABCD, el primero, ¿no es cierto? Como acá, ¿ve? El primero. El primero es el multiplicando. Y el multiplicador sería XY, que es el segundo. El segundo es el multiplicador. Al hacer esta multiplicación, todos sabemos por ahí que debemos multiplicar todo el numeral ABCD primero por esta cifra que está acá. Entonces por la Y, multiplicamos ABCD por Y. Y ese resultado me dará un primer producto, que lo pongo en esta parte. A ese primer producto se le llama producto parcial. Y luego tendría que multiplicar ABCD por X y lo pondría en la parte de abajo. A ese segundo producto también se le llama producto parcial. Quiere decir que en esta parte de la multiplicación están los productos parciales. Y luego para hallar el resultado final, usted sabe que esta cifra de acá se baja, ¿no? Y luego estas cifras se van a ir sumando, y así voy a obtener el llamado producto o producto total. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces sería el multiplicando, multiplicador, y el resultado viene a ser el producto. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ahora vamos a ver la división. La división es otra operación también muy importante, ¿no? Para nuestros objetivos. La división lo podemos hacer mediante dos enfoques. Una es la división entera exacta y otra es la división entera inexacta. Es exacta cuando en esta división el residuo es igual a 0. Y es inexacta, la división entera es inexacta cuando el residuo, en este caso, el residuo viene a ser diferente de 0. En este caso, viene a ser prácticamente una cantidad mayor que 0. ¿Ya? Entonces, el residuo mayor que 0, estamos en una división inexacta. Muy bien. Vamos a enfocarnos en la división entera exacta. Tengo acá un término llamado dividendo. Este otro término viene a ser el divisor. Luego viene a dar el cociente, que viene a ser el desarrollo de todo esto, el cociente. Y el residuo en este caso, que es igual a 0. Entonces tengo dividendo, divisor, cociente y residuo. Al residuo también se le llama resto. Se le puede llamar residuo o resto. ¿Ya? El algoritmo de esta división entera exacta viene a ser el siguiente. El dividendo, ahí está el dividendo, es igual al divisor por el cociente. ¿Ve? Dividendo, divisor por cociente. Ya no se olviden, es algo simple, fácil de recordar. El residuo no interviene porque el residuo es 0, ¿no? Entonces el dividendo es divisor por cociente cuando la división es exacta. Ahora nos vamos a la división entera inexacta. La división entera inexacta es cuando el residuo es diferente de 0. En este caso, el residuo tendría que ser mayor que 0, ¿no? Muy bien. En este caso tengo el dividendo, divisor, cociente, y ahora sí, ¿no? Tengo que considerar el residuo porque es un residuo mayor que 0. El algoritmo de esta división inexacta es el dividendo es igual al divisor, ahí está, por el cociente más el residuo. Dividendo es divisor por cociente más residuo, ¿ya? Entonces el algoritmo sería dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿De acuerdo? Entonces, nada complicado, por ahí no vamos a recordar. Si usted se olvida de este algoritmo, tienes que recordar nada más el nombre del profesor.
¿Cómo se llama el profesor? Usted ya sabe, ¿no? El profesor Daniel, ¿no es cierto? Entonces, si te olvidas, vas a decir, ¿no? Daniel y Danielito, ahí está, mira, ve, quieren más a Raquel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice? Daniel y Danielito quieren más a Raquel. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Listo. Ya aprendimos entonces el algoritmo de la división inexacta. ¿Ve? Ahora, hay algunas propiedades que hay que conocer en este tipo de división, en la división inexacta, que también por ahí es necesario conocerlas para el desarrollo de los problemas. La primera propiedad, en toda división inexacta, el residuo tiene que ser menor que el divisor. Residuo menor que el divisor. ¿Ya? Si me dicen que el residuo es mínimo, como acá existe un residuo, pero es mínimo, el residuo mínimo siempre será 1. Si el problema me dice que el residuo es mínimo, siempre le ponemos el valor de 1. Pero si me dicen que el residuo es máximo, el residuo máximo siempre va a ser 1 menos que el divisor. Por ejemplo, si yo divido un número entre 15, el residuo máximo sería 14. Entonces el residuo máximo es 1 menos que el divisor. Por eso que acá pongo residuo máximo es divisor menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya está. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a comenzar con los ejemplitos, ¿no? A veces la teoría es un poquito complicado de entender, pero ahora vamos a plasmarlo con los ejemplos. Un ejemplito entonces, un primer ejemplito de la multiplicación. Vamos a comenzar con la multiplicación. Mira, me dicen que si AB, un numeral de 2 cifras, AB por P es igual a 314. AB por Q es igual a 125. Me dan esos dos datos, ¿no? Y me piden calcular el numeral AB de 2 cifras por el numeral PQ, también de 2 cifras. Entonces vamos a resolverlo, ¿ya? Muy bien. Entonces mira, simplemente lo ordenamos AB por PQ, como una multiplicación común y corriente, ¿no? Que hacemos normalmente. Entonces ya está, vamos a multiplicar sabiendo de antemano que el multiplicando sería AB, el multiplicador sería PQ. Vamos a multiplicar entonces. ¿Qué dijimos? Si yo multiplico AB por Q, me daría el primer producto parcial que lo pondría en esta parte, ¿cierto? Y acá tengo ese dato, mira, ve. AB por Q, ¿qué valor tiene? 125, ¿cierto? Ahí está, mira, ve. Entonces, AB por Q sería 125. Ahí está. Y luego el segundo producto parcial, AB por P, y lo pongo en esta parte, ¿cierto? Entonces, AB por P, por dato, ¿cuánto vale? Mira, fíjate acá, AB por P, 314. AB por P, 314. Entonces, eso lo pongo acá, 314. Y luego, ¿qué hacemos? Simplemente, ¿no? Estos productos parciales los tendría que sumar. Esto, usted ya sabe que se baja, pondría 5, y luego sumo, ¿no? 2 más 4, 6, muy bien, ahí está. Y luego tendría que sumar 1 más 1, que sería 2, y acá el 3 que bajaría. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de AB por PQ? 3265. ¿Te das cuenta? Facilito. Sí, ¿ya? Para los alumnos de primer año, ¿no? Seguimos con los ejemplitos que habíamos mencionado de multiplicación y división. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto un ejemplo 1, ahora vamos a ver 3 ejemplitos más, ¿ya? Para todos los alumnos de primer año. Estamos en el tema de multiplicación y división. No olvidarse de las propiedades que habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vamos a un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo que dice, al dividir un número entre 17, el cociente es 42 y el residuo es mínimo. Calcular el valor de dicho número, ¿no? Entonces, vamos a resolver. A ver, sea el número, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre a este número, lo vamos a llamar n, por ejemplo. Para nosotros el número es n. Dice, al dividir un número entre 17, vamos a dividir el número entre 17 entonces. Mira, vamos a dividirlo entre 17. Ahí está. Entonces ya sabemos que el dividendo sería el número n, el divisor 17, ¿no? Me dan como dato que el cociente es 42. El cociente se pone acá, usted ya lo sabe, es 42.
Y el residuo dice que es mínimo. Nosotros ya sabemos que acá debe ir el residuo. Pero me dicen que ese residuo es mínimo. Si el residuo es mínimo, lo voy a llamar MIN, min, residuo mínimo, dice que el residuo es mínimo. Recordando la propiedad que habíamos visto, ¿no? Cuando el residuo era mínimo, siempre tomaba el valor de 1. ¿Recuerdan? Cuando el residuo era mínimo, el residuo es 1. Ya está. Entonces vamos a calcular el valor de dicho número, el valor de n. Entonces el dividendo sería n, luego viene el divisor, que en este caso sería 17, luego el cociente, que viene a ser 42, y el residuo sería 1, ¿no? Entonces ya sabemos que el algoritmo era dividendo es divisor por cociente más residuo. El algoritmo es dividendo es divisor por cociente más residuo, ¿no? Entonces ya está, vamos a reemplazar los valores. El dividendo sería n, el divisor sería 17, el cociente sería 42, y el residuo, como es mínimo, le damos el valor de 1. Muy bien, entonces vamos a operar 17 por 42. ¿Ya? Usted ya lo resuelve por ahí. Esto es 714. 714, 17 por 42, más 1. Y la respuesta, ¿no? Para hallar el valor del número, que es lo que me pedían, sería 714 más 1, 715. Y ya dimos con el valor, ¿ve? Entonces, el valor de dicho número tiene que ser, en este caso, 715. Esa sería la respuesta, ¿bien? Que hemos aplicado el algoritmo básico, ¿no? Dividendo es divisor por cociente más residuo. Dividendo, divisor por cociente más residuo, ¿ven? Entonces, muy simple, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos, ¿no? A un siguiente ejemplo, el ejemplo 3, donde vamos a usar los mismos datos de este ejercicio 2. Pero ahora me dicen, usando los datos del ejemplo anterior, calcular dicho número, sigo hallando n, voy a hallar el valor de n, ¿de acuerdo? Pero ahora me dicen que el residuo debe ser máximo, ¿eh? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a dividir n, el número n, entre el mismo divisor. En este caso el divisor que nos daba el ejemplo era 17, ¿no? El divisor es 17. Voy a dividir el número entre 17. Pero el cociente ya era un dato, dice que es 42. Acá lo tenemos, en el ejemplo anterior el dato es cociente 42. Pero ahora me dicen, ¿no? Me dan ese nuevo dato, si el residuo es máximo. Entonces ahora el residuo que voy a considerar tiene que ser un residuo máximo. Y el residuo máximo, recordando la propiedad, era 1 menos que el divisor. ¿Recuerdan eso? El residuo máximo sería entonces 17 menos 1. Quiere decir 16. ¿Ve? Muy bien. Entonces, ya está. Entonces, el mismo algoritmo, el dividendo, va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. El dividendo es divisor por cociente más residuo. El mismo algoritmo, ¿eh? Simplemente me cambiaron un dato, ¿no? Ahora dicen que el residuo es máximo. 17 menos 1, 16, el residuo máximo. Muy bien. Ahora el dividendo sería n, que es el número que busco, divisor 17 por el cociente 42, más el residuo, que ahora es un residuo máximo que tiene el valor de 16. Ahora, considerando el caso anterior, miren acá, ¿cuánto era 17 por 42? 714, ¿cierto? Entonces ya está, 17 por 42, 714. Más 16, ahora el resultado sería 714 más 16, 730. ¿Te das cuenta? Entonces, ya está. Ya pudimos hallar el número considerando el residuo máximo. Entonces, cuando el residuo es máximo, ya sabes, ¿no? Que toma el valor de 17 menos 1 en este caso, 16. ¿Eh? Muy bien, muchachitos. Ahora nos vamos al siguiente ejemplito, a nuestro cuarto ejemplito. ¿De acuerdo? Dice, en una división exacta, cuando el residuo es 0, ¿recuerdan? La división era exacta cuando el residuo es 0. El cociente de dos números es 23.
y la suma de ellos 432. Calcular el divisor. Ahora me hablan de números que no conozco los números. Entonces los voy a llamar, mira, sean los números, vamos a poner acá números, por ejemplo, A y B. Entonces voy a dividir en una división, dice, A entre B. El dividendo sería A, el divisor sería B. En una división exacta, cuando es exacta, el residuo ya sabes que toma el valor de 0, ¿no? Cuando la división es exacta, el residuo es 0, ¿eh? Pero me dice que el cociente de esos dos números, el cociente que se pone acá, es 23. El cociente es 23. Y me dan un dato, ¿no? La suma de ellos, quiere decir, la suma de los números, dice que es 432. Calcular el divisor. Como me piden el divisor, me están pidiendo el valor de B, porque el divisor es B. Muy bien. A es el dividendo, B es el divisor. Me piden el divisor, me están pidiendo el valor de B. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a entonces trabajar este ejemplito de la siguiente forma. Mira, tengo este dato que es importante, ¿no? El dato es importante para la resolución del problema. A ver, en esta división, el dividendo, que vendría a ser A, el dividendo, sería igual al divisor por cociente. Sería igual a B por 23, divisor por cociente, más el residuo. Como el residuo es 0, ya prácticamente no se considera, ¿no? A sería igual a B por 23, que sería lo mismo, 23 por B. Entonces hemos hallado que A es igual a 23B. Muy bien, entonces lo voy a reemplazar acá. Mira, dice que A es igual a 23B. 23B más B, más ese valor de B, mira, 23B más B es igual a 432. Eso obtenemos del problema, ¿eh? Ahora operamos. 23B más B, todo esto sería 24 veces B. 24 veces B dice que es igual a 432. Ahora, muchachos, lo que está multiplicando, ¿cómo debe pasar al otro lado? Dividiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Mira, ven. B sería 432 sobre, porque ya saben que 24 pasa a dividir, sobre 24, ¿no? Entonces, haciendo una división simple, ¿de acuerdo? Esto te debe salir 18, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hallado? El valor de B, que era justamente lo que me pedían, ¿ve? Hallar el divisor, y el divisor es B, ¿de acuerdo? Bien, alumnitos, ¿ya? Entonces vamos a continuar con los ejemplos que habíamos quedado del tema de multiplicación y división, ¿no? Entonces estamos con los ejemplitos de segundo año de secundaria, ¿ya? Multiplicación, división es nuestro tema, ¿sí? Vamos a ver. Un ejercicio que se nos presenta, por ejemplo, es si MNP por 999 es igual a punto suspensivo 328, calcular M más N más P. Entonces vamos a resolver. Este puntito, ¿no? Se supone que hay alguna cifra ahí que está escondida, también por ahí lo podemos descubrir. Vamos a ver, pero nuestro objetivo es hallar MNP. Vamos a resolver entonces. Mira, me dicen que MNP multiplicado, dice, por 999 es igual a un número que termina en cifras 328. Vamos a ver. Entonces vamos a hacerlo de una manera práctica usando el siguiente artificio. Mira. Si yo multiplico por 999 es lo mismo que multiplicar por 1000 menos 1. ¿Sí o no? Entonces multiplicar por 999 es lo mismo que multiplicar por 1000 menos 1. Entonces vamos a usar la propiedad distributiva. MNP por 1000 vendría a ser MNP completado con 3 ceros, porque estoy multiplicando por 1000. Luego viene MNP por 1. Entonces voy a distribuir MNP por 1. Quedaría entonces MNP por menos 1. Quedaría menos MNP. Entonces mira lo que está quedando.
nos está quedando todo este numeral menos MNP, dice que es igual a 0.328. Entonces, ahora mira, un problema de multiplicación se ha transformado en un problema de sustracción, una resta, que es muy simple. Entonces vamos a operar, me conviene hacerlo con la resta. MNP completado con 3 ceros, ¿no? Menos MNP. Listo. Muy bien. Entonces lo resolvemos de esta forma. ¿Ve? El resultado dice que termina, ¿no?, en 3, 2, 8. Entonces acá deben haber otras cifras que ahora no es necesario ni hallarlo porque mi objetivo es MNP. Pero termina en cifras 3, 2, 8. Muy bien. Entonces vamos a restar, ¿no? Entonces muy simple. 10 menos ¿cuánto? Dará 8. 10 menos 2. Mira, ¿ven? 10 menos 2, 8. Ya hallamos el valor de P. Ahora, como esto ha prestado, esto quedaría convertido en 9. 9 menos ¿cuánto? Me dará 2. 9 menos 7. ¿Ven? 9 menos 7, 2. Como de acá se ha prestado, queda convertido en 9. 9 menos ¿cuánto? Me dará 3. 9 menos 6. Y ya tenemos los valores de MNP, que era nuestro objetivo, ¿no? Porque nos piden M más N más P. Entonces nos vamos a hallar M más N más P. Obteniendo lo siguiente, ¿no? M vale 6, N vale 7 y P vale 2. Sumando entonces 6 más 7, 13, más 2, 15. Esta sería la respuesta a nuestro primer ejemplito, ¿bien? Entonces, un problema de multiplicación lo hemos hecho con una sustracción usando este artificio, ¿no? Multiplicar por 999 equivale a multiplicar por 1000 menos 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedó claro entonces el primer problema? Ahora, para resolver nuestro siguiente ejemplito, ¿no?, que ya viene a ser una división, donde me dicen que en esta división el dividendo es 538, el residuo por defecto es 5 y el residuo por exceso es 8. Calcular el cociente. Acá hay algo nuevo para nosotros, ¿no? Me hablan de un residuo por defecto y residuo por exceso. Para resolverlo y poderlo entender, mira, sígueme acá. Hay una propiedad que vamos a trabajar antes de resolver el problema. Nosotros sabíamos, por la teoría mencionada, la teoría básica, que el dividendo entre el divisor me dará un cociente y un residuo. Esa división común y corriente que nosotros hacemos, ¿sí?, es una división por defecto. Es una división por defecto. La división común y corriente es una división por defecto, donde al cociente, al llamado cociente, se le puede llamar cociente por defecto. Y a lo que nosotros conocemos como residuo, se le puede llamar residuo por defecto. Entonces, para nosotros, RD va a ser el residuo por defecto, o también llamado residuo. Y el cociente normal, común y corriente, será llamado cociente por defecto. Por lo tanto, el dividendo era divisor por cociente más residuo. Entonces será dividendo igual al divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto. Eso será nuestro algoritmo cuando mencionan la palabra residuo por defecto, residuo por exceso, ¿no? Entonces, el dividendo es divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto, ¿ya? Entonces, ahora, profe me dirá, pero acá también mencionan el residuo por exceso. Entonces voy a llamar residuo por exceso a RE, residuo por exceso. Para resolverlo hay una propiedad fundamental, que es esta de acá. Mira, la suma del residuo por defecto, que es nuestro residuo normal, más el residuo por exceso, siempre va a ser igual al divisor. Mira, propiedad entonces, residuo por defecto más residuo por exceso será igual al divisor. ¿De acuerdo? Siempre esa propiedad cuando mencionan residuo por exceso, residuo por defecto. Muy bien, vamos a resolver entonces nuestro problema. Mencionan que el dividendo es 538. El dividendo para nosotros es D mayúscula, es 538. Ya tengo un primer dato. Luego me hablan del residuo por defecto y residuo por exceso. Conozco la propiedad, ¿no? Residuo por defecto más residuo por exceso igual al divisor. Voy a usar esa propiedad. Residuo por defecto más residuo por exceso es igual al divisor. Entonces, usando esa propiedad, mira, y reemplazando los valores, ya tendríamos lo siguiente.
Residuo por defecto, dice que es 5. Este residuo por defecto es 5. El residuo por exceso es 8. ¿Cuánto valdría el divisor entonces? 8 más 5 o 5 más 8, 13. ¿Ven? Entonces ya tengo el valor del divisor. Entonces ya tengo dividendo, ya tengo divisor y ya tengo el residuo por defecto. Me están pidiendo calcular el cociente. Vamos a ver. Entonces nosotros sabemos que en una división el dividendo, 538, mira acá, entre el divisor, ¿no? Que en este caso es 13, dará un cociente, que vamos a hallarlo ahora, dará un cociente, pero acá el residuo es igual a 5. Ese residuo es el residuo por defecto, es el residuo común y corriente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hallar el cociente, ¿no? Que en este caso es lo que me pide. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver. El dividendo, 538, será igual al divisor por el cociente, 13 veces Q, más el residuo, que en este caso el residuo es 5, ¿no? Muy bien. Ahora, 5 está sumando. ¿Cómo pasaría al otro lado? Restando. 538 menos 5 dará 533, ¿no? 13 por el cociente dará 533. 13 va a pasar a dividir entonces. Vamos a dividir 533 sobre 13 y eso será el valor del cociente. Vamos a ver. Sería 4 por 13, 52 y queda 1, sería 41. Haciendo una división, usted lo puede comprobar luego, el cociente resulta 41. Esa sería la respuesta. ¿Ven? Me piden hallar el cociente y el cociente sería 41. Repito, residuo por defecto más residuo por exceso nos da el divisor. Como esto era 5, 5 más 8, 13. El divisor sería 13. Hallando el divisor y teniendo el residuo por defecto, ya tengo prácticamente todo listo para hallar el cociente. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya quedó claro el segundo ejemplo. Ahora nos vamos al tercer ejemplito. Dice que en la división exacta el dividendo es 7. La división es exacta, ¿no? Cuando es exacta, yo sé que el dividendo es igual al divisor por el cociente. El residuo no interviene porque el residuo era 0 cuando la división es exacta, ¿no? Sabemos que el dividendo es divisor por cociente porque el residuo es 0 en este caso, porque la división es exacta. Dice que el dividendo, este dividendo es 7 veces el divisor. Si el divisor fuera K, el dividendo sería 7 veces el valor de K, 7 veces el divisor. Muy bien, entonces vamos a ver, 7K sería igual a K por el cociente. K con K se cancela y quedaría 7. El valor del cociente sería 7. Ya tengo el cociente, ¿eh? Muy bien, ya tengo entonces el residuo vale 0, el cociente 7. Y ahora me dice, la suma de sus términos, ¿no? En una división exacta tengo el dividendo, tengo por acá el divisor, por acá el cociente y ya sabemos que el residuo es 0, ¿no? Muy bien. El dividendo es 7K, el divisor era igual a K y el cociente ya hallamos que vale 7. Me dan como dato que la suma de sus términos es 247. Entonces, ese dato lo tenemos que utilizar. Me dicen que la suma de términos es 247. Entonces, 7K más el siguiente término, que sería K, más el valor de 7, más el residuo, que es 0, la suma de términos es 247. Ya está. Muy bien. 7 pasa a restar. 7K más K sería 8K. 8K sería 247. Menos 7, ¿no? Que sería 240. Ya está. Operando, ¿no? 8 pasaría a dividir. K sería igual a 240 sobre 8. ¿Cuánto sería? 30, ¿no? Ya tengo el valor de K. Y ahora me piden calcular el valor del divisor. ¿Y el divisor? ¿Quién es el divisor? K. Muy bien, entonces justamente hemos hallado el valor del divisor, que en este caso
era igual acá. Y el divisor sería 30.